es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Van a garantizar, como digo, de inmediato No se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. ¡Nunca volverá la derecha venezolana! Y estado de alarma le molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias. Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Soy Rodrigo Villar, este es el programa El Veredicto. Como todas las semanas tenemos tres grandes invitados, tres grandes juristas que nos van a acompañar y que nos van a dar su opinión sobre los temas y las noticias más candentes, más acuciantes que están ocurriendo en nuestra sociedad, en nuestra nación. En concreto, vamos a hablar de dos temas muy importantes. En primer lugar, de la famosa, de la ya triste famosa Ley Celaá. Vamos a hablar de si realmente vulnera esta ley la Constitución, en concreto los artículos 3 y 27 de la Constitución, que protegen la lengua española y la libertad de enseñanza. Recordemos que esta ley aniquila definitivamente la educación concertada. En concreto, esto es algo triste porque no solamente atenta contra la libertad de enseñanza, sino que atenta contra aquellos colegios concertados que dan educación especial. Esto significa que aquellas familias que no sean de posibles, pues se vean obligadas a llevar a sus hijos a colegios públicos de educación normal, ¿no? De educación convencional, por así decirlo. En segundo lugar, vamos a hablar del ya famoso caso Neurona de Podemos. En concreto, Elías Castejón ha admitido en sede judicial el desvío de dinero electoral de la campaña de 2019 de Podemos para uso irregular. Entonces nos preguntamos si este caso será el mazazo definitivo que pondrá fin a este partido de Pablo Iglesias. Entonces, bueno, paso a presentar a nuestros invitados de hoy.
tenemos con nosotros a Ricardo Ruiz de la Serna, es un habitual de nuestro programa, es especialista es abogado, especialista en Derecho Penal y en Derecho Administrativo. Ricardo, ¿qué tal estás? Encantado, Rodrigo, de estar aquí una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos a Agustín Martínez, que es otro habitual, bueno, es ya de la familia de Estado de Alarma. Pues ya todos le conoceréis, es un abogado mediático de los medios de comunicación, famoso por el famoso caso de La Manada, es especialista en Derecho Penal, un grandísimo abogado penalista. ¿Qué tal, Agustín? Pues, hombre, después de esa presentación un poco abrumado, pero estamos de momento continuamos vivos y libres. Bueno, y tenemos con nosotros a Fernando de Rosa Torner, que se estrena con nosotros en este programa del Veredicto. Fernando es senador del Partido Popular por Valencia y es juez de la Audiencia Provincial de Valencia. Creo que es la primera vez que tenemos un magistrado en este programa, que yo creo que nos va a dar un punto de vista muy bueno, ¿no? Y a lo mejor un poco más elevado de lo que está ocurriendo actualmente, pues en esta actualidad política, ¿no?, que estamos viviendo. ¿Qué tal, Fernando? Pues muy bien, Rodrigo, y también Ricardo y Agustín. Es un honor estar aquí con vosotros y, bueno, intentando aportar el granito de arena que pueda en este ambiente jurídico de España, que es muy complejo y muy complicado. Es decir, vamos a una situación cada vez más compleja. Bueno, quería que comenzaseis a hablar, a comentar de esta ley CELA. Es noticia en todos los medios, pero yo le veo que a lo mejor sí que vulnera unas ciertas libertades, ¿no?, que se recogen en la Carta Magna, en la Constitución, en concreto pues la libertad de enseñanza del artículo 27 de la Constitución, y luego vulnera también, yo creo que el asunto de la protección de la lengua española y también de la libertad de usarla, ¿no? Que eso pues lo protege el artículo 3 de la Constitución. Voy a empezar por Fernando. Fernando, ¿tú qué opinas de esto? Bueno, es una total vulneración de derechos y libertades fundamentales. Yo creo que cuando se presente el recurso ante el Tribunal Constitucional, que sin duda se va a plantear, se verá clarísimamente que se ha vulnerado el derecho a los padres, pero fundamentalmente el derecho del menor a recibir una enseñanza en libertad. Y eso vulnera no solamente la Constitución española, sino también el Tratado de la Unión Europea, que establece la educación como un elemento siempre atendiendo a los intereses del menor. Ya tú me has comentado, en la educación especial, pues vulnera el derecho de estos menores a recibir una atención personalizada. Y, por supuesto, también vulnera el derecho a los padres a optar a la mejor educación de sus hijos. Vulnera el artículo 3, artículo 27, el artículo 3, si me dejáis un momentito, en la Comunidad Valenciana, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en 42 ocasiones ya ha condenado a la Generalitat Valenciana, a la Consellería de Educación, por vulnerar el español como idioma vehicular. También la eliminación de plazas de concertados a colegios de una forma sectaria. Por lo tanto, ya hay jurisprudencia del Tribunal Supremo y hay jurisprudencia también en esta materia del Tribunal Constitucional. Estamos en una clara atentado contra estos derechos fundamentales y, sin duda, creo que el debate jurídico está claro y lo único es que se ha dictado desde el punto de vista sectario e ideológico del Partido Socialista, que ha querido, por un plato de lentejas de unos presupuestos, pues vender lo que son derechos fundamentales, libertades públicas, sobre todo el derecho de todos los españoles a conocer el castellano, el español y a utilizarlo.
Fernando, te quería hacer una pregunta. ¿El Partido Popular va a recurrir esta ley ante el Tribunal Constitucional o va a hacer algo? Absolutamente. No solamente ayer los gritos de libertad, libertad que se oyeron en el Congreso, que unió a toda la oposición puesta en pie, sino que en el Senado, cuando llegue la ley en el Senado, vamos también a intentar por todos los medios que no se apruebe y luego, si se aprueba al final, recurriremos ante el Tribunal Constitucional, pediremos como una medida cautelar para evitar que el curso que viene, a partir de febrero, se pueda establecer ya como norma para los centros educativos. Acudiremos a instancias europeas, porque estamos viendo que el gobierno socialcomunista de España, a quien tiene realmente miedo es a la Unión Europea. Acudiremos de nuevo, como en lo del Poder Judicial y en materia económica, a la Unión Europea para que frene esta actuación y, sobre todo, si esperan, cuando gobierne el Partido Popular, es un compromiso de derogación de esta ley que es la que menos ha sido apoyada. Se aprobó por un voto, solamente la mayoría absoluta, en el día de ayer, y no ha contado con ningún tipo de consenso con los padres ni con la comunidad educativa, y por tanto eso, desde luego, sin ningún tipo de complejo, vamos a actuar contra esta ley. Agustín. Hombre, el único problema, si me lo permites, Fernando, es la lentitud del Tribunal Constitucional. Es decir, el plantear un recurso ante el Constitucional supone que cualquier resolución vaya a tardar in illo tempore y bueno, pues afecte el resultado posible de la resolución, pues cuando llegue no solvente pues el daño que en un momento determinado puede producir esta ley. Y esta ley, a mí, yo destacaría cuatro puntos, hay bastantes, pero 4 puntos independientemente del que ya he hecho referencia al uso de la lengua como vehicular, el castellano, lo cual, para que la gente no se entienda, porque muchas veces se habla de la lengua vehicular sin definir exactamente o sin tener claro qué significa eso. Y viene a ser que se tratará, ya no será el castellano el idioma con el que los profesores tengan que dirigirse a los alumnos en el territorio español. Pueden utilizar otro idioma y será el cooficial en cada una de las regiones el que permita transmitirse o el que permita dirigirse a los alumnos con carácter general. Y estudiar castellano casi como aquel que estudia matemáticas o estudia, te iba a decir latín prácticamente ya no se estudia, como aquel que estudia una lengua muerta o una lengua extranjera. El plantear como bases de esta ley, en primer lugar, el conocimiento profundo de la historia de la democracia en España, resulta algo así como casi paradójico o anecdótico. Es decir, se va a pretender que la historia que se estudie sea aquella que se dirija tras el visor de la memoria histórica que ellos que las dictan tienen, y en la democracia pues vamos a hacer eso, una visión bastante sesgada de la versión de la democracia en la actualidad, en la cual se vea muy claro que es la ultraderecha, pero ETA fue un movimiento de liberación nacional y que pues tuvo, digamos que, claros oscuros. Se va a hablar de la educación afectivo-sexual de manera transversal. Miedo me da. Miedo me da. Miedo me da porque entramos dentro del mundo de los aspectos moralizantes y de la educación sexual que va más allá de transmitir conceptos objetivos, sino que pretende pues trasladar otro tipo de mensaje que desde luego queda dentro del ámbito de la educación familiar. Impulsar la presencia femenina en carreras cuya mayor tasa de matriculación sea masculina. De verdad, yo es que hay cosas que es que acaba uno pensando que en este país uno de los artículos que realmente ha desaparecido es el artículo 14, que dice que todos los españoles somos iguales. Nada más lejos de eso. Ahora vamos a tener que ser más iguales que otros. Es decir, se va a impulsar que en determinadas carreras, por imperativo legal, tenga que entrar mujeres, da igual por cuota. Es decir, a determinadas carreras que la mayoría de los alumnos sean hombres, porque por decisión lo hacen y las mujeres por decisión no lo hacen, pues por imperativo legal van a tener que entrar las mujeres. Y una cuestión que es absolutamente
absolutamente alucinante. Ya desaparece el cuerpo de inspectores educativos y por oposición y se eligen a dedo. Es decir, oiga, ya creamos nuestra propia policía que va a ser la que determine y rija cómo van a funcionar los colegios. Y no se trata de funcionarios de carrera, sino nosotros los elegimos. Es algo absolutamente preocupante y que es digno y sorprendente que el Parlamento lo haya aprobado, y solo en un Parlamento absolutamente quebrado y absolutamente enfrentado y cainita ha podido salir esta ley en funcionamiento. Ricardo. Mira, Rodrigo, déjame que yo le dé un enfoque quizá un poco diferente. A mí hay dos cuestiones del fundamento de la ley, además de estos puntos que han apuntado Fernando y Agustín. Sí, o sea, es interesante, Ricardo, un inciso. Dime. Sí, es interesante lo que ha dicho Agustín sobre la falta de libertad también en la elección de los estudios, ¿no? O sea, es que hay falta de libertad por todos los lados. A ver, yo creo que hay dos cuestiones. Una es la de la libertad en general. Pero luego creo que hay otra, que es que la ley parte de la idea de que los padres no son libres para decidir acerca de la educación de sus hijos. Y este me parece dentro del debate sobre la libertad, un debate general, me parece un punto muy problemático, porque el postulado que hay detrás de esta idea de que quien en realidad debe decidir sobre la educación de los hijos no son los padres, sino que es el Estado, hay una visión totalitaria. Es decir, buena parte de los logros del derecho, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, era la recuperación de algunas de las categorías tradicionales del derecho que parecía que habían entrado en crisis. Es decir, cuando se ve el poder de los estados totalitarios en la Unión Soviética, en la Alemania nazi, en la Italia fascista, cuando se ve esto, se plantea, el Estado debe tener un poder limitado por las leyes, por descontado, pero aparte debemos rescatar las categorías de la libertad individual y, en particular, el derecho de los padres a decidir acerca de la educación de sus hijos. Una de las características que comparten estos tres modelos de Estado totalitario de los que he mencionado es que en los tres casos era el Estado el que controlaba la educación que los niños recibían, desde los estadios iniciales de la formación hasta la mayoría de edad. Claro, en España, sobre texto de causas que pueden ser hasta nobles, como puede ser la educación, como puede ser la igualdad, se está introduciendo, se está inoculando la idea de que en realidad los padres no son los que deben decidir, los que de verdad saben lo que los niños necesitan y quien de verdad está en condiciones de proveer lo necesario para ellos y lo mejor para ellos es el Estado. A mí esto me parece muy peligroso. Y la ley CELA recorta, cuando no directamente enerva, el derecho de los padres a decidir sobre muchas cuestiones. Antes apuntaba Agustín algunas de ellas, pero yo me quería centrar en el tema casi antropológico, de fondo, ¿no? Del poder que está ganando el Estado en España. El Estado entendido como la administración, porque en ocasiones no es el Estado central, sino que son las comunidades autónomas. Y la puerta que se abre, por ejemplo, al adoctrinamiento, en materias como la historia, en materias como el conocimiento medio, donde lo que se plantea en realidad son programas de adoctrinamiento, que es lo que hemos visto en la Cataluña, donde la educación está controlada por los nacionalistas, en el País Vasco, donde la educación ha estado controlada por los nacionalistas, donde se ha enseñado el odio a España, donde se ha enseñado a ver al resto de España como una entidad diferente, como una entidad ajena, y con situaciones que son casi, iba a decir, que son casi chuscas, como el desconocimiento de la geografía del resto de España. ¿Cómo veis esto? Sí, es que yo creo que, y ha dado en la clave Ricardo, yo creo que el ascenso del nacionalismo en determinados lugares viene fruto por la educación a la que han sido sometidos los alumnos de determinadas edades en esas comunidades. Es decir, cuando Cataluña tiene ese rebrote brutal, y sobre todo en los más jóvenes del nacionalismo, que ven enfrentado el concepto España con el concepto Cataluña, se basa única y exclusivamente en la educación que han recibido.
única y exclusivamente, o bueno, para no decir única y exclusivamente en eso y en la información que están sistemáticamente recibiendo a través de los medios de comunicación locales, que diferencian perfectamente lo que es el Estado español de Cataluña, dándole a Cataluña, o a Euskadi, o a Galicia, o a la Comunidad Valenciana en la que está nuestro contertulio, una categoría universal frente a lo local que puede ser el Estado español. Cuando tú planteabas la educación, el conocimiento del medio en el que tú estabas era muy importante, pero evidentemente estaba en función del conocimiento nacional. Tú no puedes conocer la historia de Cataluña si no conoces la historia de España, no tiene ningún sentido, es algo absolutamente absurdo. Pero claro, cuando tú centras la historia en Cataluña y colateralmente entiendes la española, acabas pensando pues que todo está en función de la unidad primaria, que es Cataluña. Esa es la educación. Y esa es la educación que han sufrido los jóvenes que desde los años probablemente 90 hasta la actualidad. Y esa educación es la que hace que ese nacionalismo cateto, ridículo, de ombliguismo absolutamente paleto, haga que se sientan diferentes y en algún caso, o siempre, cuando uno se siente diferente, se siente superior al de enfrente. Esta ley no solo no lo corrige, sino que lo incrementa o pretende incrementarlo. Y eso es terrible. Luego, Rodrigo, si me lo permites, sí, yo querría que valorásemos, o que trajésemos al debate, ¿no? Como se dice en procesal penal, ¿bien? Que expusiésemos en el plenario el tema de la educación especial, Rodrigo. Es decir, la situación en la que se está dejando a las familias que tienen hijos con necesidades especiales, sobre pretexto de la igualdad que va a consagrar algunas desigualdades clamorosas y va a crear situaciones terribles para esos niños, a mi juicio, no ha suscitado el suficiente debate en España. Es decir, esta idea de que el Estado sabe mejor que los padres de estos niños lo que los niños necesitan, lo que los hijos necesitan, es un escándalo. Esta mañana leía algún mensaje de padres precisamente donde decían: ¿cómo va a saber mejor la administración pública que nosotros mismos lo que nuestros hijos necesitan? Y no entro ya en una lógica de amor, que es la lógica de los padres, frente a la lógica de la administración, que es una lógica de la ley. No entro solamente en eso, sino en la convivencia diaria con los niños. ¿Cómo va a saber mejor la administración que los padres que están constantemente con los niños lo que los niños necesitan? Y especialmente aquellos que tienen necesidades especiales. Entonces me parece que estamos asistiendo en España de un tiempo a esta parte a una deriva donde damos por bueno que el Estado, entendido, insisto, como administración, el Estado autonómico, sabe mejor que nosotros lo que nos conviene, lo que debemos estudiar, lo que debemos pensar, lo que debemos elegir, lo que necesitan nuestros hijos, lo que debemos comer, cómo nos debemos divertir en el tiempo libre. Yo espero que algún día, Rodrigo, hablemos de la ofensiva que existe en España contra la tauromaquia, la caza y la pesca. Y estamos admitiendo que el Estado, la administración, el aparato burocrático, si me permitís una expresión que no es técnicamente muy jurídica, pero que me parece bastante gráfica, decida frente a los ciudadanos. Esto es una involución en nuestro sistema jurídico. Es una involución. Que decidan los territorios en vez de los ciudadanos. Pero la administración territorial, en este caso la administración autonómica con competencia en educación, salvo en Ceuta y en Melilla, que son una situación un poco especial porque dependen directamente del ministerio. ¿Cómo ves, tú como senador, representante de este órgano territorial de España, cómo ves que los territorios sean los que tengan que decidir en vez de los individuos, en vez de los ciudadanos? Porque es que ahora mismo cada territorio va a decidir pues sobre las competencias, pues eso, sobre el tema de la educación, sobre el tema de la lengua. En Cataluña esto ya es el golpe definitivo, es decir, el castellano no va a ser pues la lengua ya oficial en los colegios, solamente en aquellos colegios privados. O sea, es decir, la gente que tenga dinero puede llevar a sus hijos a estudiar en español y la gente que no,
pues los llevarán a públicos en los que solo se hable catalán. Esto en Valencia, ¿cómo lo vivís? Porque en Valencia hay también un problema con el tema del nacionalismo valenciano, ¿no? Bueno, realmente lo que nosotros consideramos es que lo importante es la libertad. Es decir, no puede primar ni el Estado ni la comunidad autónoma por encima de la libertad, porque así lo establece la Constitución. La libertad es de la persona, no es del territorio. Y por tanto, el ciudadano debe recibir la misma educación independientemente del territorio donde se encuentre, y eso debe garantizarlo la Administración. La Administración, tanto autonómica como nacional, debe realizar su actuación bajo ese enfoque y garantizar siempre la libertad. No te puedo decir lo que ocurre en la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana somos una comunidad bilingüe, aquí rige el valenciano y el castellano, ambas lenguas son cooficiales y históricamente ha habido una convivencia perfecta, clara, no ha habido ningún problema. Se ha podido escoger dentro del sistema educativo quien quería estudiar en Valencia, basándose en esa libertad de los padres, pero asegurando el castellano como lengua vehicular. Es decir, lo fundamental era el idioma medular, digamos, de la educación era el castellano, y luego había asignaturas que se podían realizar en otro idioma. Y eso desde que aquí en la Comunidad Valenciana está gobernando el gobierno del Partido Socialista con Compromís, que es un partido, como todos sabemos, al servicio del catalanismo y de Esquerra Republicana, donde ellos se han financiado históricamente, ha cambiado las tornas. El conseller de Educación en la Comunidad Valenciana es un miembro de Compromís, miembro de lo que ellos denominan la Escola Valenciana de Alliberament del Valencià, y que lo que quieren hacer es el adoctrinamiento. Ha habido 42, como decía, 42 sentencias que le han dicho que eso no puede hacerlo. Se ha paralizado ese adoctrinamiento catalanizador en la Comunidad Valenciana, pero claro, la ley CELA le abre la puerta a volverlo a realizar. Ha quitado las cortapisas que el propio Tribunal Supremo puso para evitar ese adoctrinamiento catalanizador en la Comunidad Valenciana. Y eso, que ya en Cataluña, por desgracia, rige, vamos detrás. Baleares, la Comunidad Valenciana, y ya no te digo nada en el País Vasco y en Navarra, ¿no? Y eso creo que la ley CELA, a cambio de los presupuestos, es lo que ha dejado en manos no de los territorios, sino de los partidos nacionalistas radicales la educación. Y eso es muy peligroso. Agustín, ¿tú querías comentar? Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Fernando, pero al hilo de lo que señalaba Ricardo, que hacía una interesante reflexión sobre el Estado, los padres y los hijos, yo creo que es que está todo mucho más claro, Ricardo. Y así lo dice la señora Celaá. La señora Celaá manifiesta que no podemos pensar de ninguna manera que los hijos pertenecen a los padres. Claro que no. Pertenecen al Estado. Es esa donación que los padres hacemos en relación con la procreación para darle soldados al Estado y para darle elementos de manipulación al Estado. Mira, todo sería bastante más lógico si al menos tuviesen el cinismo, tuviesen el respeto de no resultar especialmente cínicos. La señora Celaá, que efectivamente es una firme defensora de la educación pública, que es una señora que puja de manera fuerte e importante contra evitar la segregación por sexos en los centros, la señora Celaá tuvo a sus hijas en un colegio religioso, concertado y segregado. Hombre, mire usted, pero esos eran sus hijos, los del Estado. ¿Puedo hacer yo lo mismo con los míos? No. ¿Esto cómo va? Y esto va de lo que dice Fernando. Esto va de la colonización que desde determinados grupúsculos radicales que representan a un porcentaje mínimo, más allá del poder que después tienen en el Parlamento, pero que representan a un grupo relativamente pequeño de votantes dentro del Estado Nacional,
su presión es tan fuerte que les permite ejercer esa presión expansiva, en su caso los Països Catalans, en su caso es esa expansión pancatalanista que pretende llegar hasta Murcia y que pretende convertir la Cataluña, el condado de Barcelona, en una especie de reino que nada tiene que ver con ningún elemento histórico más allá del que inventan. O, por ejemplo, la situación en Navarra, que es absolutamente absurda. Una comunidad autónoma que tiene 3 partes perfectamente definidas, el norte, Pamplona y el sur. En el sur nadie habla vasco, pero que por imperativo legal, nadie habla euskera, que por imperativo legal va a haber que terminar hablando euskera. Es esa macroextensión del poder nacionalista que, entre otras de sus instrumentos, utiliza la educación y, en este caso, esta nefasta ley. Creo que a los espectadores les va a interesar mucho conocer, sobre todo a aquellas personas que tengan familiares o hijos o sobrinos o cualquier tipo de familiar que tenga algún tipo de discapacidad y que ahora mismo esté yendo a algún colegio concertado y que tenga miedo de que en el futuro le puedan cerrar su colegio y lo tengan que mandar a un colegio de educación pues convencional, de educación normal, a un colegio público. Creo que preocupa mucho el asunto del bullying. Y nosotros hoy tenemos a Ricardo y a Agustín, que son 2 abogados penalistas, que creo que es importante que nos comenten qué tipo de pena tiene el acoso escolar, que se tipificó no hace mucho tiempo en el Código Penal, qué tipo de penas tiene el acoso escolar para que los padres o los familiares de aquellas personas que estén sufriendo o que puedan sufrir bullying o acoso escolar sepan pues qué penas le puede caer al acosador o al maltratador, ¿no? Ricardo. A ver, hay una cuestión previa, Rodrigo. O sea, podemos hablar si quieres de las penas, pero yo creo que hay una cuestión que es previa, que es que buena parte de este tipo de delincuencia es una delincuencia que cometen menores. Entonces se les va a aplicar la ley penal del menor, se le va a aplicar al menor una medida educativa, pero no en rigor una pena. Entonces aquí hay una primera cuestión sobre la que tenemos que reflexionar en España, que es el tema de la minoría de edad penal. Porque tenemos la idea de que los menores son, como en alguna ocasión ha dicho alguna política cuyo nombre quizá recuerde mejor Agustín que yo, son nuestros niños, ¿no? Y da la impresión de que como son menores, la gravedad de la conducta pues no es tal, y da la impresión de que no se sabe. Sin embargo, junto con ese problema de la minoría de edad, hay otra dimensión. No es lo mismo el bullying en colegios donde se plantea en términos de responsabilidad y donde hay desarrollados protocolos de intervención, donde el alumno acosador es apartado del resto y donde se ve que hay un problema, donde hay un acosador y un acosado, que colegios donde lo que se plantea, o centros educativos donde lo que se plantea es que hay un problema de convivencia. Y entonces nos terminamos encontrando con situaciones absurdas donde al que se aparta de sus compañeros y donde al que se manda a casa no es el acosador, sino el acosado, con lo cual sufre doblemente. A partir de estos dos problemas, uno la minoría de edad, que en muchos casos se da en estas circunstancias, y en otro caso la diferencia que existe entre los protocolos y la diferencia que hay entre cómo lo aplican unas instituciones y otras, sí que nos podemos encontrar con distintos delitos, ¿no? Nos podemos encontrar con lesiones, con amenazas, con coacciones, con injurias, con calumnias, con trato degradante. En algunas ocasiones se ha llegado a agresiones o abusos sexuales, y en casos realmente que salen en los medios de comunicación, pues ha llegado incluso al homicidio, ¿no? Ha llegado incluso a la muerte.
No es únicamente el delito que comete el autor, sino también las situaciones que terminan conduciendo, por ejemplo, al suicidio del alumno acosado. Todo esto para decir que no es que haya un catálogo de una pena, sino que nos podemos encontrar distintas realidades delictivas, entre ellas el acoso, pero no es el único delito, en esto que damos en llamar el bullying. Claro, cuando es menor de 14 años, o cuando es mayor de 14 años, pues puede haber cierta diferencia, sí. Bien responsabilidad penal del mayor, bien otras medidas, de responsabilidad penal del menor, bien otras medidas cuando es menor de 14 años, pero en cualquiera de los casos, la problemática no es la reacción, la problemática es la prevención, y la ley CELA está creando situaciones donde el acoso va a ser realmente muy difícil de prevenir, muy difícil de prevenir. Va a reunir en la misma clase, en el mismo grupo, alumnos con necesidades especiales y alumnos sin ellas. Va a exigir de los centros educativos una adaptación de los protocolos donde el alumno con necesidades especiales vea protegido y vea tutelado su interés mejor de lo de la situación que tiene ahora, que están en colegios especiales. Yo te confieso, Rodrigo, que soy bastante escéptico con lo que vaya a suceder. Por cerrar el tema, además de los posibles delitos que se pueden cometer, hay otro problema, que es el de las responsabilidades civiles. Es decir, al final, alguien tiene que responder por las situaciones de acoso. ¿Se puede acusar al colegio también como responsable? Sí, a esto me refiero. Que cuando tú tienes una situación como la que la ley CELA va a crear, no solamente va a haber una responsabilidad del colegio concertado, por ejemplo, en el sentido de privado, pues la concertada es otra de las que sufrió un ataque devastador, sino que podemos llegar a la responsabilidad patrimonial de la administración. Oiga, si es la administración la que ha decidido situar a mi hijo en esa situación, ¿cómo no va a responder la administración en los casos de acoso, por ejemplo? ¿Cómo se va a decir ahora que estamos ante una situación que el administrado es una expresión que se utiliza, aunque a mí no me gusta nada, que el ciudadano está obligado a soportar? Es decir, se van a crear situaciones, Rodrigo, muy difíciles de gestionar desde el punto de vista jurídico, muy difíciles. Quería escuchar a Agustín, que también es penalista, sobre este tema. Pues mira, es que yo creo que la disertación que ha hecho Ricardo es absolutamente ajustada y por concretar la pregunta, el delito tendría una pena entre 6 meses y 2 años, concretamente el de acoso, el de trato degradante, aplicando la ley del menor. Más la del delito que pueda concursar, es decir, las lesiones, Efectivamente. Entonces, pero es verdad lo que él plantea, que nos encontraríamos que por debajo de 14 años eres inimputable, entre 14 y 18 años se aplicaría la ley del menor, con lo cual todos sabemos, y que es una frase archimanida, la crueldad de los niños. La crueldad de los niños parece que es algo que es consustancial con sus congéneres a todo el espacio temporal en el que nos ocupa. Es decir, desde siempre es una frase que es muy, muy repetida y muy manida. Mira, yo recuerdo, lógicamente para cada uno de los temas que tratamos intentamos al menos recopilar información al respecto. Seguro que Fernando tiene mucha más información que yo en este tema, pero la ley de Maraval, la LODE de 1985, ya se preocupaba especialmente de tener una atención a niños con necesidades educativas especiales, para utilizar un lenguaje absolutamente, en este caso sí necesariamente inclusivo, porque no se trata de normalidad o no normalidad, sino de necesidades especiales. Pretender unificar de una manera absolutamente indiscriminada cualquier tipo de situación y mezclarlos en una aula es una caja de bombas. Y es una caja de bombas porque al final cualquier tipo de persona que tiene una necesidad especial, por su propia definición, ha de recibir esa necesidad, ha de recibir un trato especial y un trato con una educación especial, y para eso hacen falta medios. Y si tú llevas a un crío con el que tiene una lesión cerebral a una clase en la cual
todos los niños tienen, el resto de los niños no tienen esa limitación, en primer lugar puede suponer necesariamente un entorpecimiento del desarrollo de la clase de manera natural. Pero es que además ese crío va a tener que tener un tratamiento especial, es decir, va a tener que tener un profesor exclusivamente para él. Pero ya no solamente para recibir una educación normada, sino para atenderle físicamente. Es decir, el buenismo que en un momento determinado parece desprenderse de la ley es simplemente desconocimiento de la realidad mecánica en la que se va a tener que desarrollar este asunto. Es decir, el tú poner a una persona que tiene imposibilitada la vista en una clase en la que todo el mundo ve relativamente o bien, va a suponer un real problema para el desarrollo práctico de la clase si no tienes a una persona, aparte del profesor que va a dar el resto de los alumnos, a una persona dedicada exclusivamente para ello. En este país, con los medios que tenemos, eso es absolutamente ridículo, ni tan siquiera plantearlo. Fernando, tú como magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia, ¿cómo ves este asunto del bullying que puede provocar, bueno, aumentar la ley CELA? ¿Cómo lo ves? Y dejo una pregunta al aire para los tres. Agustín ha dicho que los niños menores de 14 años son inimputables según el delito, o ¿cómo puede ser? Fernando. Bueno, con respecto a la primera cuestión, el problema que yo veo fundamentalmente y también los tribunales lo están viendo es el aumento del acoso escolar. Estamos ante un aumento tremendo del acoso escolar a medida de que va bajando lo que es la capacidad disciplinaria de los centros educativos. La ley CELA ya es la guinda del pastel, es decir, restringe absolutamente la posibilidad de realizar una acción disciplinaria que no es que sea o consideremos que es una actuación de carácter restrictiva, sino disciplinaria. Aquel que realiza una actuación que contraviene las normas de convivencia debe ser también no solamente sujeto de la responsabilidad penal, que eso ya se verá, sino también de medidas disciplinarias dentro del centro escolar. Es que un centro escolar sin que los profesores tengan capacidad disciplinaria o la dirección capacidad disciplinaria hace que todas estas conductas al final se vayan multiplicando, porque se ve que no existe ningún tipo de reacción ante una acción negativa. Y en eso enlazo con lo que la pregunta que has lanzado. Realmente los menores de 14 años, la propia ley de responsabilidad penal del menor establece que no tienen ningún tipo de responsabilidad en el ámbito penal, pero sí que pueden tenerlo desde el punto de vista disciplinario del centro escolar, con expulsión o estableciendo de algún tipo de medidas que puedan ser mensajes que reciba el menor para decir eso no está correcto, porque lo que no podemos es confiar única y exclusivamente a la jurisdicción penal cuando estamos hablando de hechos o acciones que sean entre menores de 14 años. Por tanto, creo que uno de los errores fundamentales de la ley CELA es eliminar esa barrera en el ámbito disciplinario y, sobre todo, creo que eso es lo que vamos a pagar, porque luego, al final, la responsabilidad penal tiene su eficacia, pero si no se actúa en esas capas inferiores de edad, va a ser muy complejo. Fernando, ¿y se puede, una última pregunta y pasamos al siguiente bloque, ¿se puede trasvasar de alguna manera ese delito que está cometiendo el menor de 14 años al centro escolar, no solamente en el ámbito de la responsabilidad civil, sino en el ámbito penal, que a alguien le caiga un puro en el colegio, hablando mal y pronto, bueno, ¿se puede trasvasar eso al centro escolar? Que son a veces unos miserables, porque son unos cobardes y muchas veces no actúan cuando tienen que actuar. El centro escolar, si tuviera esa capacidad disciplinaria, sí que podría actuar y, sobre todo, poder realizar una actuación con respecto a ese menor que tiene a lo mejor una conducta agresiva con respecto a los demás, pues puede ser también susceptible de recibir algún tipo de tratamiento de algún tipo. Pero claro,
si se desarma a la comunidad educativa, se le desarma a la posibilidad de que se pueda actuar, al final los colegios van a ser pues un lugar muy problemático porque se va a hacer que desde capas muy cortas de edad se le esté transmitiendo un valor, es decir, a una conducta agresiva o una conducta discriminatoria o una conducta violenta, no tienen ninguna consecuencia. Ya no digo penal, sino ninguna consecuencia de ningún tipo. Y eso, pues eso es lo problemático. A los centros educativos se les quita esa facultad. No tiene, por tanto, y no hay trasvase en el ámbito penal porque la ley de responsabilidad penal del menor actúa a partir de los 14 años y de una forma muy limitada. Por tanto, ¿qué mensaje se va a transmitir? Que todo vale y, por tanto, el libre albedrío de cada uno de poder comportarse de una forma inadecuada, incluso rayando a lo delictivo, pues no tiene ningún tipo de sanción. Es desesperanzador, ¿no? Lo que ha dicho Fernando. Ricardo, tú querías hacer un apunte rápido, esto antes y pasamos al siguiente bloque. Aquí hay dos temas de fondo, de cultura jurídica, quiero decir, de cómo vemos las cosas en nuestra sociedad. Una, la idea de que el menor que hace el mal es porque no sabe. Es decir, que en realidad, cuando hacemos el mal porque no sabemos hacer el bien. Creo que es un error. Es decir, hay niños que efectivamente pueden no saber, pero creo que hay otros niños que son perfectamente conscientes de que le están haciendo daño a su compañero. Y en este sentido, segunda cuestión, tenemos que abrir en España un debate sobre la minoría de edad y sobre la responsabilidad penal. Hemos visto en los últimos días casos de personas mayores a las que han matado grupos de menores y algunos de ellos me resulta difícil creer que no sabían la gravedad de lo que estaban haciendo y que no eran conscientes de lo que estaban haciendo al pegarle patadas a una persona que estaba en el suelo. Entonces, creo que esto parece de mal gusto plantearlo, ¿no? Da la impresión de que, oh, no, caramba, los niños, nuestros niños son buenos. Bueno, cuidado, a ver, un señor que es mayor de 14 años, se le aplica la ley penal del menor, pero es que la ley penal del menor está pensada como para reeducarlo, mientras que yo creo que a veces no es un problema de educación, es un problema de conciencia, de que lo que estás haciendo te da igual. Así lo veo yo, ¿eh? Bueno, pasamos ahora al siguiente bloque. Tenemos que hablar todavía del famoso caso Neurona de Podemos. Ha habido en esta semana muchas informaciones al respecto. Les han sacado empresas fantasma de México desde las que hacían pagos a Neurona y de Podemos a estas empresas de México. Elías Castejón ha admitido en sede judicial el desvío de dinero electoral de la campaña de 2019 de Podemos para uso irregular. Hay gente que está diciendo ya que este caso de Podemos va a ser un mazazo definitivo, va a ser una especie de caso Gürtel de Podemos, un caso que le va a manchar prácticamente de por vida, ¿no? Ahora, a medida que vayáis hablando, voy a ir sacando pequeños titulares que han ido apareciendo esta semana, como ese pago de 307.000 euros a esta empresa de México desde Podemos, etcétera. ¿Cómo lo veis vosotros? Comienzo por Agustín. Ya decía el otro día, en el último programa que tuvimos, que me preocupa profundamente el hecho de que la judicialización de la política lleve más o menos a la política de titulares que después quedan en agua de borrajas. Es decir, yo quiero intentar que seamos lo más cautos posibles a la hora de analizar todo este tipo de procedimientos, porque después crea sin duda una importante frustración el hecho de que acusaciones y grandilocuentes titulares quedan absolutamente en nada y son utilizadas por aquellas personas que han sido investigados o acusados públicamente como boomerang para consolidar sus argumentos. En el caso de Neurona, en el caso del compañero Elías Castejón, tengo que decir que curiosamente Elías Castejón es de Carmona, un pueblo al que me une muchísima amistad y tenemos muchas personas conocidas en común,
Pero Elías Castejón es un abogado, cuanto menos, bastante particular en el sentido de que su función como tal está básicamente juzgado, es decir, él es un abogado intermediario que ha aparecido en bastantes movidas extrañas en relación a papeles de Panamá, a intermediaciones, etcétera, etcétera, etcétera. No se le conocía, porque es curioso, ya le digo, tenemos amigos comunes y no se le conocía ninguna adscripción tan izquierdista como la que representa en este caso Podemos. Pero fíjate, efectivamente resulta que ahí estaba y que lo que en un principio poco menos que era una aparición testimonial, pues ahora cuando tiene que declarar en calidad de investigado, pues pone de relieve diferentes irregularidades o posibles irregularidades. Y es profundamente preocupante porque este bienpensantismo o este concepto de la progresía en el cual lo que ellos hacen está muy bien y lo que hacen los de enfrente hay que fiscalizarlo de manera brutal y hay que ponerlo de relieve de manera brutal, queda bastante en entredicho. Entonces yo creo que hay que estar muy a la expectativa y más allá y huir de esa pena de telediario para centrarnos en lo que realmente es judicialmente importante y es que las personas que corresponda se personen en los procedimientos e intenten extraer la máxima verdad de los hechos. Ricardo. Mira, Rodrigo, yo no sé si esto va a acabar como otros procedimientos o como otros casos. Creo que va a depender también de si finalmente ponen a Echenique como el que llevaba todas esas cosas en cuanto responsable de la organización. ¿Le va a caer el muerto a Echenique? ¿Le va a caer el muerto a Echenique? Bueno, hay otra expresión que se usa en el mundillo penal, que estoy seguro de que Fernando y de que Agustín habrán escuchado muchas veces. Todo va a depender de si hay alguno que quiera, como se dice en ese mundillo, comerse el marrón. Es decir, que es la expresión que se utiliza. Fernando, Agustín, corregidme si no es así, pero absolutamente. Si aparece alguno que, como se dice en el mundillo, se come el marrón y que dice, sí, esto era responsabilidad mía, esto lo sabía yo, pues probablemente habrá un fusible, habrá un cortafuegos y será difícil extender las responsabilidades porque ya hay aquí uno. Lo que pasa es que no parece esto. No parece que haya ninguno dispuesto a comerse el marrón, con lo cual va a haber que utilizar otra expresión, pasarle el marrón o echarle el marrón o, como decías tú, cargarle el muerto. Si eso sucede, sí asistiremos a un proceso muy enturbiado y muy bronco, porque habrá acusaciones cruzadas, el que se sienta vendido se verá tentado o inclinado a contar lo que realmente sucedió. Yo no sé si llegará a tener la trascendencia como para provocar una crisis de gobierno. Ya digo que hay alguien a quien parece que le están intentando echar las responsabilidades y veremos si ese alguien carga con ellas o no carga con ellas. Lo que sí que creo que va a suceder, entrando en el núcleo duro penal, es que sí se tendrá que empezar a ver cuáles son las consecuencias penales que tienen determinadas relaciones o determinados contratos que se hacen. Ha salido publicado en estos días también contratos relativos a viajes, etcétera, y yo sospecho que en el futuro llegaremos a una regulación más parecida a la que existe hoy para el compliance penal en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Habrá una definición mayor de las responsabilidades, porque lo que tampoco puede ser es que haya un señor que en una organización como un partido político al final nadie sea responsable de nadie, de nada, nadie sepa nada y esto lo hacía siempre otro, ¿no? Fernando. Bueno, como muestra de la preocupación que existe en Podemos con este procedimiento, tenemos ahí el viaje de Pablo Iglesias supuestamente a acompañar al rey, a su majestad el rey, a la toma de posesión del presidente de Bolivia. Es decir, que le preocupa totalmente a Pablo Iglesias lo que pueda investigarse en Bolivia, lo que puede investigarse o trascender en Venezuela y lo que pueda trascender de México. Por tanto, yo creo que vamos a ver últimamente una actuación internacional
o una agenda internacional del vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, para intentar ir al origen de toda esta situación. Por tanto, yo no sé, y coincido con Agustín y Ricardo, la trascendencia que pueda tener. Yo siempre soy partidario de que la pena del telediario es muy cruel, porque supone muchas veces la muerte civil de las personas sin ni siquiera tener la capacidad de defenderse. Pero sí que, como dato objetivo, es la preocupación de Pablo Iglesias de intentar llegar a los lugares donde puede tener problemas de la financiación que se supone que ha tenido el partido Podemos desde su origen, que no olvidamos que se ha escapado Podemos de una investigación de los fondos de Irán y de Venezuela, porque inicialmente Podemos no existía, sino que se trataba de una fundación, la Fundación CEPS, que tuvo su origen aquí, en Valencia, con Monedero, con el propio Rejón, con Pablo Iglesias, con todo este grupo de personas que iban a hacer la constitución bolivariana o que iban a realizar trabajos muy bien pagados en estos países bolivarianos de América. Se libró porque eran dinero a una fundación y por tanto era más o menos legal. Pero ya una vez constituido Podemos, si como partido político ha tenido una financiación derivada o como consecuencia de estas actuaciones, es lo que vamos a ver como un caso de corrupción, no solamente de financiación ilegal, sino también de desvío de fondos, como también ahora pues el tema de la construcción de la propia sede de Podemos, que al final tiene sus connotaciones con la reforma del famoso Chalet de Galapagar. Por lo tanto, vemos ahí una serie de relaciones contractuales que creo que pues bueno, se van a investigar y puede traer consecuencias graves para el partido político de Podemos. Fernando, tú como senador del Partido Popular, ¿qué opinas de que os hayan estado machacando durante años la gente de Podemos, de que erais unos corruptos, etcétera, y que ahora ellos estén, yo creo que es el partido más turbio ahora mismo que existe, ¿no? Que les están sacando constantemente historias, pero no solamente al partido como estructura, sino a personas individuales, el candidato de no sé qué. Ahora ponen a un atracador de bancos que cumplió 2 años y medio de cárcel como candidato a la Comunidad de Madrid, que eso es surrealista, es algo absolutamente hilarante. Entonces, ¿tú qué opinas de esto? Mira, Rodrigo, yo parto de la base que el que realiza un acto de corrupción, el Código Penal debe caer, independientemente del partido que sea ni dónde se pueda encontrar. La corrupción es nefasta, la corrupción es el cáncer de una democracia y por tanto da igual que afecta al Partido Popular como afecta a cualquier otro partido. La corrupción, debemos ser todos sujetos activos y contra la corrupción. Dicho eso, también te tengo que decir que ha habido casos de corrupción en el Partido Popular deleznables, pero bueno, la mayor sentencia de corrupción han sido los seres de Andalucía. Es decir, que hemos visto no solamente los millones y millones y millones que han robado, sino juntamente con actuaciones bastante nefastas de casos de prostitución, de gastos de droga, etc. Y Podemos, lo único que puedo decir, que un partido que ha nacido hace 5 años ya tenga asuntos de corrupción. Eso implica pues que se lo hagan ver, ¿no? Es decir, que Podemos, con escaso tiempo ya de funcionamiento como partido, haya adoptado los vicios más absolutos de lo peor de la política, implica que estamos ante unas personas con un nivel de valores y de moralidad bastante limitado. Y están recorriendo todo el Código Penal. Agustín. Por lo tanto, eso te digo, sí. Están recorriendo todo el Código Penal, todo, casos sí. de prostitución, de ahora han condenado a Echenique por vulneración del derecho de una persona acusándole de violador, han acusado de abusos sexuales al abogado que han tenido que... Es decir, que el Código Penal completito lo están cumpliendo.
Agustín. Cuando hablaba Ricardo a indicación tuya del comerse el marrón, me recordaba, e hilando con lo que está diciendo Fernando, me recordaba que cuando surge todo el tema de los ERTES, se intentaron a través del partido buscar el momento del cortafuego, buscar dónde o a quién colocarle el marrón. Resultado final, el señor Chávez condenado, el señor Griñán condenado. Eso, pero evidentemente por delitos de importante gravedad, incluso que pueden llevar al señor Griñán a prisión. Eso en países que están a nuestro lado supusieron, por ejemplo, que Bettino Craxi, por corrupción, tuviera que exiliarse a Túnez. Es decir, cuidado. En este país no pasa nada. En este país, Gürtel, que efectivamente, y permíteme Fernando, es una muestra de que algo no se hizo bien en el Partido Popular, representa probablemente la 10ª parte que supuso ERTE. Pero no hay la misma traslación a la opinión pública de lo que supone o lo que supuso los ERTE en Andalucía, que supuso prácticamente que durante 40 años gobernara de una forma corrupta, como no puede ser de otra manera cuando los 2 presidentes de la Junta y varios consejeros han estado imputados, pues controlaran el poder en Andalucía. Pues eso no tiene la misma traslación y no va a tener, y ahora, y en relación con eso, pues fíjate, me imagino cómo será el profundo conocimiento de la historia de la democracia en España que se va a estudiar a partir de la ley CELA en los institutos cuando se explique Gürtel, o se expliquen los ERTES, o se explique Filesa, o se explique el GAL, o se explique ETA. ¿Cómo será? Pues en función del político, y perdóname que lo hile una cosa con otra, Rodrigo, en función de lo políticamente correcto que la dictadura, en este caso de lo políticamente correcto, imponga. Y esa es la que está imponiendo, en este caso, formaciones políticas de un escaso peso social en el país, pero que parece que representan el espíritu nacional del país. Esa es un poco, para mí, la clave de todo esto. Ricardo. Rodrigo, es que, mira, por continuar con este paralelismo, ¿no?, entre el mundo del AMPA tradicional, digamos, y estas situaciones nuevas que vamos viendo, vaya por delante que Echenique y todo el mundo tiene presunción de inocencia. Por lo tanto, es a Echenique o a quien sea al que quien pretenda acusarlo tendrá que demostrarle pruebas suficientes que enerven su presunción de inocencia. Lo que pasa es que en el mundo del AMPA, el que se come el marrón, primero, se autoinculpa, a cambio de que los demás cuiden de su familia, por ejemplo, le paguen el abogado, lo asistan en prisión, es decir, a cambio de que de alguna forma lo amparen o lo cobijen. Mientras que lo que vamos viendo en España, de un tiempo a esta parte, es que aquellos que son acusados son abandonados y se entra en una espiral del sálvese quien pueda. Antes, Fernando ha descrito la situación de purga que se está viviendo con expulsiones de personas que pertenecen a grupos parlamentarios, la situación de Teresa Rodríguez y su enfrentamiento con Irene Montero en redes sociales, en fin. No da la impresión de que haya mucha gente dispuesta a autoinculparse o a autoincriminarse de nada, con otro añadido. Penalmente, precisamente porque el juez sabe que existe esa práctica de comerse el marrón, el hecho de que una persona se autoinculpe no es concluyente. No es concluyente. Es un elemento más, pero no es concluyente. Con lo cual, por mucho que llegue ahora alguien y diga, sí, yo lo ordené todo y yo soy el responsable de los pagos y si se ha hecho algo mal, aquí estoy yo para responder. Esto no garantiza que vaya a funcionar el cortafuegos. De hecho, como antes recordaba Agustín, puedes intentar poner cortafuegos y que no funcione. ¿Cuál veo yo que es un problema más en general? Es casi de derecho constitucional, Rodrigo. Es que en España ya hemos visto muchas cosas terribles que han enturbiado la vida pública española y en ocasiones la han manchado. Es que en España Josu Ternera ha sido no solo diputado en el Parlamento Vasco por Vizcaya, no solo diputado en el Parlamento Vasco, miembro de la Comisión de Derechos Humanos. Es que antes decía, presidente, no recordaba que...
Sí, pero quiero decir, alguien antes hablaba de un partido político... Otegi en el futuro se presentará al Endacari. Otegi sí, pero espera. se presentará al Endacari, o sea que... Porque voy por ahí. Es que desde el momento en el cual Bildu se pudo presentar a unas elecciones, la vida política española, digamos que tiene ya muchas cosas en las que se tiene que renovar. Hace falta un cambio profundo en la ley de partidos políticos, un cambio profundo que en su día sirvió para combatir al brazo político de ETA, pero que continúa vinculando la disolución de un partido político a la violencia. Cuando aquí ya no se trata únicamente de la violencia, se trata del intento de dinamitar el orden constitucional. Entonces, es verdad que esto es grave, ¿eh? No le quito gravedad, no se la quito, y suscribo lo que ha dicho Fernando a propósito de que la corrupción acaba con la vida política. Estamos de acuerdo. Pero que en España la corrupción es parte de un problema mucho más profundo y mucho más extenso, que tiene que ver con la pérdida de claridad moral a la hora de hacer las leyes. Es que da la impresión de que mientras un partido político no defienda o no promueva la violencia, todo lo demás que haga está bien. O no hemos escuchado muchas veces esto. De que mientras no haya violencia, cualquier cosa que tú puedas proponer es legítima. No. Hay ideas perversas, hay ideas abominables. Que se propongan con violencia o se propongan sin violencia, siguen siendo abominables. Si no, al final, la persona que no utiliza la violencia obtiene un beneficio, obtiene una ventaja, que es la legitimidad de su posición. Bueno, tenemos que ir cerrando ya. Muchísimas gracias a los tres. Agustín, ¿tú querías hacer un apunte? Un apunte porque como vamos muy rápidos y ya llevamos bastante tiempo, sí. No me resisto a apuntarte ya un tema para la semana que viene, porque es un tema que me produce una profunda indignación, me produce estupor, que es que hoy hemos conocido que el gobierno ha autorizado durante la época del estado de alarma 11 visitas de miembros de Herri Batasuna, de Bildu a presos de ETA en periodo de estado de alarma. Bien, cuando desde el 14 de mayo hasta el 21 de junio en este país ninguna persona podía visitar a sus familiares en prisión, que se haya autorizado eso me produce verdadero estupor, porque, insisto, hace ya mucho tiempo que la Constitución cada vez está más destrozada y vilipendiada o mal utilizada. Y de hecho, esto de que todos somos iguales ante la ley cada vez me parece más un absoluto chiste y un despropósito. Por lo tanto, no me quito de hacer este comentario en el día de hoy porque me parece un absoluto escándalo. Pues nada, un tema del que hablaremos la semana que viene. Muchísimas gracias, Agustín. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Fernando. Gracias a vosotros. Muy bien, muchísimas gracias, Ricardo y Agustín, un abrazo. Gracias, Ricardo. Que vayáis bien, hasta luego. Gracias. Y a todos los espectadores de Estado de Alarma, muchísimas gracias por habernos visto. Este ha sido el programa El Veredicto. Hemos hablado de la famosa ley CELA, si vulnera algunos artículos de la Constitución, si se va a recurrir esta ley por ser inconstitucional. Hemos hablado también del famoso caso Neurona de Podemos. Ha habido avances en este tema, como por ejemplo pues, que han ido apareciendo empresas fantasma, pagos irregulares de la campaña electoral del 2019, etcétera. Así que muchísimas gracias por habernos visto. Un saludo a todos y ¡viva España! ...863 consultas que han venido a través del canal de Estado de Alarma, y de ellas pues ha habido un porcentaje muy alto que son clientes nuestros ya. Yo la verdad que cuando di este paso de publicar, porque claro, yo no tengo ningún medio de comunicación como puedes tener tú, y mi forma de demostrar mi cabello y mi indignación con este... Pues voy a intentar a ver si puedo, que yo no soy políticamente correcto. Has sentado cátedra, apoyas un proyecto por la libertad de expresión, has puesto una pancarta contra el gobierno,
que va mejor que nunca a pesar de la pandemia. Don Félix Revuelta, presidente de Naturhaus, propietario también de la Unión Deportiva de Logroñés, dueño de este hotel maravilloso donde nos has alojado. Está mal que lo diga, pero desde que me hice un poco famoso por mis expresiones en contra de este gobierno social comunista, mi negocio ha ido para arriba. Necesitamos empresarios valientes como tú que quieran dar a conocer sus productos y que quieran, a su vez, defender la libertad con un proyecto como Estado de Alarma, el mejor lugar para anunciar tus productos o servicios. No hemos tenido ningún problema desde que estamos en estado de alarma, ni por estado de alarma, y ha sido totalmente beneficioso. Te lo agradezco de corazón porque hacen falta más empresarios como usted que apuesten por proyectos socialistas, por la libertad de expresión y por alojar y por la libertad. A personas con independencia de su ideología. Es que aquí puede venir quien quiera. Apóyanos porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos.